Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el increíble viaje de Denzel Washington, uno de los más grandes actores de Hollywood, y los momentos difíciles que enfrentó a lo largo de su vida. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre la vida de las celebridades. Nacido el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, Nueva York, Denzel Washington creció en un barrio difícil, donde convivió con la violencia y las drogas. A pesar de todas las dificultades, logró superar los obstáculos y se convirtió en uno de los actores más respetados de Hollywood. En el frío invierno del 28 de diciembre de 1954, en la pequeña ciudad de Mount Vernon, en Nueva York, nacía un niño que el mundo aún no sabía. Pero cambiaría para siempre el escenario del cine. Denzel Hayes Washington Jr. llegó al mundo en una familia con valores bien definidos, donde la disciplina no era solo una palabra, sino un modo de vida. Su padre, Denzel Washington Sr., era un hombre de fe inquebrantable. Como pastor pentecostal, llevaba la palabra divina a su comunidad y, en casa, insistía en que sus hijos crecieran siguiendo las enseñanzas religiosas. Su madre, Lennis, era una mujer trabajadora y determinada, dueña de un salón de belleza que sustentaba no solo a la familia, sino también los sueños de un futuro mejor. En casa, no había espacio para la pereza o los descuidos. La educación que el joven Denzel recibió se fundamentó en tres pilares que lo acompañarían por el resto de su vida: disciplina rigurosa, fe profunda y trabajo incansable. Estas serían las bases que, años más tarde, sustentarían una carrera brillante, pero también revelarían las grietas en su vida personal. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban, contó Denzel en una entrevista años después. Él me enseñó que en la vida no ganas nada sin esfuerzo. Nada. El ambiente familiar estructurado que moldeó sus primeros años, sin embargo, sufriría un golpe significativo. Cuando Denzel cumplió 14 años, sus padres decidieron separarse. El divorcio sorprendió al adolescente en un momento crucial de formación de identidad, dejando marcas que cargaría consigo en las décadas siguientes. Con la salida del padre de casa, la dinámica familiar cambió drásticamente. Denzel, que siempre tuvo en la figura paterna un modelo a seguir, se sintió a la deriva. La ausencia de aquella autoridad que tanto lo había guiado abrió espacio para nuevas influencias, no todas positivas. Fue en ese periodo vulnerable cuando el joven comenzó a acercarse a compañías que su madre consideraba problemáticas. Las calles de Mount Vernon, con sus tentaciones y peligros, comenzaron a ejercer una fascinación peligrosa sobre el adolescente. La fase rebelde de Denzel preocupaba a Lennis, que veía a su hijo alejarse de los valores que tanto se había esforzado por inculcarle. Podría haber ido por un camino completamente diferente, admitió Denzel años después. Algunos de mis amigos de esa época acabaron presos o muertos. Por muy poco no seguí el mismo destino. Lennis Washington observaba a su hijo con creciente preocupación. Cada día que pasaba, el joven Denzel parecía alejarse más del camino que ella y su exmarido habían trazado para él. Las notas en la escuela bajaban, mientras las malas compañías aumentaban. Fue entonces cuando Lennis tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la vida de su hijo. En una mañana de otoño, sin previo aviso, Denzel fue informado de que no volvería a su escuela regular. Su madre había decidido enviarlo a la Academia Militar Oakland, un internado riguroso en New Windsor, Nueva York. Para el adolescente rebelde, aquello sonó como una sentencia de prisión. El primer día en la academia fue un choque brutal de realidad. Las cabezas rapadas, los uniformes impecables y los gritos de los instructores militares marcaron el inicio de una nueva fase. Denzel, acostumbrado a hacer las cosas a su manera, ahora necesitaba seguir reglas para cada minuto de su día. El internado no era solo sobre disciplina militar. Era un sistema completo de reeducación, diseñado para transformar jóvenes problemáticos en hombres de carácter. Despertar a las 5 de la mañana se convirtió en rutina. Hacer la cama con perfección militar era obligatorio. El entrenamiento físico extenuante que comenzaba antes incluso del amanecer probaba los límites de su cuerpo. Durante los primeros meses, Denzel resistió. Su espíritu rebelde no se doblegaba fácilmente a las reglas rígidas.
Recibió castigos frecuentes por insubordinación, que incluían largas horas de ejercicios adicionales y tareas de limpieza que parecían interminables. Fue durante uno de esos castigos, mientras fregaba el suelo del comedor por tercera vez aquella semana, cuando algo comenzó a cambiar dentro de él. La disciplina impuesta, que antes parecía solo una forma de control, comenzó a revelar su verdadero propósito. Con el paso de los meses, Denzel comenzó a destacarse. Su físico se fortaleció, su postura cambió. Pero la transformación más significativa ocurrió en su mente. Los instructores notaron su capacidad natural de liderazgo. En ejercicios de grupo, conseguía motivar a los compañeros cuando el cansancio parecía insoportable. El trabajo en equipo, algo que nunca había valorado antes, se volvió fundamental en su vida. Aprendió que confiar en los demás no era señal de debilidad, sino una forma de hacerse más fuerte. Sus notas mejoraron drásticamente, y pronto se convirtió en uno de los mejores estudiantes de la academia. En la soledad de su litera, muchas noches Denzel reflexionaba sobre cómo aquella experiencia estaba cambiando su visión del mundo. La disciplina que tanto había detestado al principio ahora tenía sentido. Comprendía finalmente lo que su padre había intentado enseñarle durante toda la infancia. Cuando regresó a casa en las primeras vacaciones, Lennis apenas reconoció a su hijo. El joven rebelde se había transformado en un adolescente responsable, con objetivos claros y una nueva comprensión sobre el valor de la autodisciplina. Sus antiguos amigos de las calles de Mount Vernon parecían ahora pertenecer a un pasado distante. Lo que Denzel aún no sabía era que aquella transformación sería solo el comienzo de un viaje mucho mayor. Las lecciones aprendidas en el internado militar resultarían esenciales no solo para su futura carrera, sino para enfrentar los desafíos personales que le aguardaban. Una nueva fase estaba a punto de comenzar, y él estaba preparado para encararla con una determinación renovada. Y así llegamos al final de esta historia sobre la vida de Denzel Washington. Como vimos, detrás del éxito y los premios, existe un hombre que enfrentó muchas dificultades y superó grandes desafíos. El viaje de Denzel nos enseña que incluso en las horas más difíciles, es posible encontrar fuerza para seguir adelante. Su vida, con todos sus altibajos, continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios abajo. Tu opinión es muy importante para nuestro canal. No olvides dejar tu like, comentar en el video y, si aún no lo has hecho, activar la campana de notificaciones para recibir en primicia nuestros nuevos contenidos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con otra increíble historia sobre las celebridades que todos admiramos. El joven Denzel Washington tenía un plan trazado. Tras su transformación en el internado militar, decidió seguir un camino que consideraba seguro y respetable. En 1972, con su historial escolar ahora impresionante, consiguió ingresar en la Universidad Fordham, una institución respetada en Nueva York. Su elección de carrera sorprendió a la familia, biología. Él soñaba, quizás, con convertirse en médico. Los primeros semestres en la universidad fueron de adaptación. Las clases de anatomía, química y fisiología ocupaban sus días. Denzel era un alumno dedicado, aplicando la disciplina aprendida en el internado para mantener sus notas al día. Sin embargo, algo parecía faltar. En los laboratorios y aulas, rodeado por microscopios y libros científicos, no sentía esa llama de pasión que imaginaba que debería existir. El verano después de su primer año universitario trajo una oportunidad que lo cambiaría todo. Denzel aceptó un trabajo como consejero en un campamento de verano para niños en Connecticut. Su función era simple: orientar a los jóvenes, organizar actividades recreativas y garantizar la seguridad de todos. Fue durante ese verano cuando algo inesperado ocurrió. El campamento organizó una pequeña obra teatral para entretener a los padres en el día de visita. Con falta de voluntarios, Denzel fue prácticamente obligado a participar. Reticente al principio, aceptó un pequeño papel. En el escenario improvisado del campamento, bajo luces simples y ante un público de padres y niños, algo despertó dentro de él. La sensación de encarnar a otra persona, de contar una historia a través de sus acciones y palabras, provocó una emoción que jamás había experimentado. Los aplausos al final de la presentación sonaron como un llamado. Cuando regresó a Fordham para el segundo año,
Denzel llevaba consigo una inquietud nueva. Las clases de biología ahora parecían aún más desconectadas de sus verdaderos intereses. Tras semanas de reflexión, tomó una decisión que muchos consideraron arriesgada: cambió su especialización a teatro. La noticia no fue bien recibida por su familia. Su padre, aunque distante, expresó preocupación por la estabilidad financiera que tal carrera podría ofrecer. Su madre, aunque vacilante, vio la determinación en los ojos de su hijo, la misma que ella había ayudado a cultivar al enviarlo al internado años antes. En el Departamento de Artes Escénicas de Fordham, Denzel encontró su verdadero hogar. Los ejercicios de expresión corporal, las clases de dicción, el estudio de grandes dramaturgos, todo parecía tener sentido para él de una forma que las ciencias nunca tuvieron. Sus profesores pronto notaron su talento natural y su dedicación incomparable. En sus últimos años en la universidad, Denzel participó en diversas producciones estudiantiles, absorbiendo cada consejo, cada crítica, cada momento en el escenario como una oportunidad de crecimiento. Se graduó con distinción en 1977, pero sabía que su educación como actor apenas comenzaba. Determinado a perfeccionar sus habilidades, se postuló y fue aceptado en el prestigioso American Conservatory Theater en San Francisco. Allí, entre algunos de los mejores instructores de teatro del país, refinaría su talento bruto, transformándolo en técnica depurada. Lo que Denzel aún no podía imaginar era que aquellos pasos iniciales en el mundo de la actuación lo llevarían mucho más allá de lo que cualquier persona de Mount Vernon jamás hubiera soñado. El escenario sería apenas el comienzo de un viaje que lo elevaría al estrellato, trayendo consigo no solo el brillo de los focos, sino también las sombras que frecuentemente los acompañan. De vuelta a Nueva York tras su periodo en el American Conservatory Theater, Denzel Washington enfrentó la dura realidad que todos los actores en inicio de carrera conocen bien: audiciones interminables, rechazos constantes y trabajos temporales para pagar las cuentas. Pero la disciplina cultivada durante años en el internado militar y la pasión descubierta en las clases de teatro lo mantenían persistente. En 1976, su perseverancia comenzó a dar frutos. Denzel consiguió sus primeros papeles en producciones off-Broadway, pequeños teatros alternativos que servían como cuna para talentos emergentes. En estas producciones modestas, lejos del brillo de Broadway, tuvo la oportunidad de mejorar sus habilidades ante públicos reales y críticos exigentes. Cada presentación era una clase, cada personaje un nuevo desafío. El verdadero punto de inflexión llegó en 1977, cuando fue seleccionado para la película televisiva Wilma, una producción sobre la vida de la atleta olímpica Wilma Rudolph. Irónicamente, fue durante los rodajes cuando Denzel conoció a su futura esposa, Pauletta Pearson, que también participaba en la producción. Aquel que sería su primer papel en la televisión marcó no solo su carrera, sino también su vida personal. El debut en la televisión abrió puertas que antes parecían firmemente cerradas. Agentes comenzaron a notar al joven actor de presencia magnética y entrega intensa a los personajes. Sin embargo, el camino hacia el estrellato aún sería largo y repleto de obstáculos. En 1981, 4 años después de su debut en la televisión, Denzel finalmente consiguió su primer papel en el cine, en la película Carbon Copy. Interpretando a un hijo que aparece inesperadamente en la vida de un ejecutivo blanco, tuvo la oportunidad de demostrar su talento a un público más amplio. Aunque la película no fue un gran éxito de taquilla, la actuación de Denzel fue notada por críticos y productores. El año 1982 trajo la gran oportunidad que todo actor espera. Denzel fue elegido para interpretar al Dr. Philip Chandler en la serie médica St. Elsewhere. El papel del médico serio y competente le dio estabilidad financiera y exposición nacional. Durante 6 temporadas, entró en los hogares de millones de estadounidenses, construyendo gradualmente una reputación de actor confiable y talentoso. Mientras la televisión le proporcionaba estabilidad, Denzel nunca abandonó el teatro, su primera pasión. Siempre que las grabaciones de St. Elsewhere lo permitían, regresaba a los escenarios de Nueva York. Esta decisión de mantenerse conectado al teatro demostraba no solo su amor por el arte en su forma más pura, sino también una sabiduría estratégica. En el escenario, podía explorar personajes más complejos y desafiantes que aquellos ofrecidos por la televisión en la época. Equilibrar las demandas de la televisión con las exigencias del teatro no era tarea fácil.
Las largas jornadas de grabación frecuentemente chocaban con ensayos nocturnos. El poco tiempo libre era dividido entre su recién formada familia y el estudio de nuevos papeles. Aún así, Denzel se mantenía firme en su determinación de construir una carrera sólida y diversificada. Lo que muchos no percibían era que, detrás de la sonrisa confiada y la postura elegante, se escondía un hombre que luchaba diariamente contra sus propias inseguridades y miedos. Con cada nuevo papel, el fantasma del fracaso lo acechaba. Cada éxito parecía temporal, cada elogio insuficiente. Esta dualidad entre el talento evidente y las dudas internas moldearían no solo su carrera, sino también los desafíos personales que estaban por venir. Mientras la serie St. Elsewhere proporcionaba a Denzel Washington visibilidad y estabilidad financiera, él ansiaba desafíos mayores. La oportunidad surgió en 1987, cuando el director Richard Attenborough lo seleccionó para el papel del activista sudafricano Steve Biko en la película Cry Freedom. El largometraje abordaba el brutal sistema de apartheid en Sudáfrica, sacando a la luz cuestiones sociales y políticas que resonaban profundamente con Denzel. La preparación para interpretar a Biko fue intensa. Denzel se sumergió en libros sobre la historia sudafricana, estudió discursos y entrevistas, y trabajó incansablemente para capturar la esencia del activista asesinado por la policía del apartheid. Su compromiso resultó en una interpretación poderosa que impresionó a críticos y público, proporcionándole su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Aunque no se llevó la estatuilla en aquella ocasión, la nominación posicionó a Denzel como un actor serio, capaz de entregar actuaciones complejas y políticamente relevantes. Hollywood comenzaba a verlo no solo como una cara bonita en la televisión, sino como un artista de inusual profundidad. En 1989, llegó la consagración. Su interpretación del soldado Tripp en la película Tiempos de Gloria sobre un regimiento de soldados negros durante la Guerra Civil Americana, fue visceral y auténtica. El resultado, el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Al subir al escenario para recibir la estatuilla dorada, Denzel no imaginaba que aquel momento marcaría el inicio de una nueva fase en su carrera. El reconocimiento de la Academia trajo poder de elección, algo raro para actores negros en Hollywood. Denzel no desperdició esta oportunidad. Al contrario de muchos colegas que, tras conquistar un Oscar, corrían hacia papeles comerciales buscando cachés mayores, él se volvió más selectivo. Buscaba personajes con profundidad, historias que tuvieran algo que decir, directores con visión artística clara. Esta selectividad lo llevó a uno de los papeles más desafiantes de su carrera. En 1992, se reunió con el director Spike Lee para dar vida a Malcolm X, uno de los líderes más controvertidos e influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La responsabilidad era enorme. Malcolm X no era solo una figura histórica, sino un símbolo para millones de afroamericanos. Denzel se entregó completamente al papel. Perdió peso, adoptó los manierismos y la dicción característica del líder, y se sumergió en su filosofía y evolución personal. El resultado fue una interpretación tan poderosa que muchos consideraron un escándalo cuando no se llevó el Oscar a Mejor Actor aquel año. La colaboración con grandes directores y actores continuó fortaleciendo su posición en Hollywood. En 1993, protagonizó junto a Tom Hanks Filadelfia, una de las primeras películas de gran presupuesto en abordar la epidemia del SIDA y la homofobia. En el mismo año, compartió pantalla con Julia Roberts en El Informe Pelícano, un thriller político que se convirtió en éxito de taquilla. En 1995, su actuación en Marea Roja, como un oficial de la Marina en colisión con su superior interpretado por Gene Hackman, demostró su capacidad de mantener la intensidad dramática incluso en películas de acción. Bajo la dirección de Tony Scott, con quien trabajaría varias veces a lo largo de su carrera, Denzel probó que podía ser tanto un artista respetado como una estrella de cine capaz de atraer al público a las salas. Al final de la década de 1990, Denzel Washington se había establecido como uno de los actores más respetados y versátiles de Hollywood. Su ascenso, sin embargo, traía consigo presiones y tentaciones que comenzarían a afectar su vida personal de maneras que el público aún no podía imaginar. El cambio de milenio encontró a Denzel Washington en la cima de sus poderes artísticos. Con más de 2 décadas de carrera, había acumulado experiencia, técnica y una comprensión profunda de su oficio.
El año 1999 sería particularmente significativo en su trayectoria, marcando un momento de apogeo artístico con dos películas que demostraban su extraordinaria versatilidad. En Huracán, Denzel encarnó al boxeador Rubin Hurricane Carter, injustamente condenado por un crimen que no cometió. Para el papel, no solo transformó su cuerpo, adoptando el físico y los movimientos de un púgil profesional, sino que también capturó el viaje emocional de un hombre que pasó décadas luchando para probar su inocencia. Su interpretación visceral le proporcionó el Globo de Oro y una nominación más al Oscar. En el mismo año, estrenó El coleccionista de huesos, thriller donde interpretó a un detective tetrapléjico forzado a resolver crímenes desde su cama de hospital. El desafío de expresarse casi exclusivamente a través de los ojos y la voz, limitado a movimientos mínimos, evidenció su dominio técnico como actor. Los críticos destacaron cómo Denzel consiguió transmitir intensidad y autoridad incluso con severas restricciones físicas. Buscando diversificar aún más su repertorio, en 2000 Denzel protagonizó Duelo de Titanes. Un drama deportivo basado en la historia real de un entrenador de fútbol americano que unificó a un equipo racialmente dividido en el sur de Estados Unidos en la década de 1970. La película, que abordaba temas como la integración racial y la superación de prejuicios, se convirtió en un sorprendente éxito de taquilla y consolidó su capacidad de llevar producciones de gran atractivo popular sin comprometer la profundidad dramática. Pero fue en 2001 cuando llegó la consagración definitiva. En una decisión arriesgada que contrariaba su imagen pública, Denzel aceptó interpretar al detective Alonzo Harris en Día de Entrenamiento, un policía corrupto, manipulador y violento. La elección de interpretar a un personaje moralmente ambiguo, distante de los héroes y mártires que habían marcado su carrera, se reveló genial. Su interpretación del carismático y peligroso Harris fue tan magnética y perturbadora que la Academia no pudo ignorarla. En marzo de 2002, Denzel Washington subió al escenario para recibir su segundo Oscar, esta vez como mejor actor. El momento tenía significado histórico, se convertía en apenas el segundo hombre negro, después de Sidney Poitier, en vencer en esta categoría. En su discurso, emocionado, rindió homenaje a Poitier, presente en la platea, un símbolo del paso del testigo entre generaciones de artistas que abrieron caminos en una industria históricamente excluyente. La conquista del segundo Oscar solidificó definitivamente su estatus en Hollywood. Denzel Washington ahora pertenecía a un selecto grupo de actores que combinaban prestigio artístico con atractivo comercial. Los estudios disputaban su participación en proyectos, sabiendo que su nombre en el cartel significaba tanto credibilidad como potencial de taquilla. Su caché alcanzó niveles reservados a poquísimas estrellas, convirtiéndolo en uno de los actores mejor pagados de la industria. Más importante que el reconocimiento financiero, sin embargo, era el respeto conquistado. Directores, productores y colegas de profesión lo consideraban uno de los mayores talentos de su generación. Jóvenes actores, especialmente afroamericanos, lo citaban como inspiración y modelo a seguir. Denzel había trascendido la condición de mera celebridad para convertirse en una institución del cine americano. Detrás de las cámaras, sin embargo, el hombre comenzaba a sentir el peso del estrellato. El equilibrio entre la vida pública y privada se volvía cada vez más difícil de mantener. Tras casi 3 décadas frente a las cámaras, Denzel Washington sintió que era hora de contar historias desde una nueva perspectiva. El Oscar a Mejor Actor le había dado aún más prestigio y poder en la industria, y decidió usar esa influencia para explorar el otro lado de la silla del director. En 2002, presentó al mundo su primer trabajo como cineasta, Antoine Fischer. La película contaba la historia de un marinero de la Marina estadounidense que, tras pasar por traumas profundos, busca reconstruir su vida y encontrar redención. La elección de este tema para su debut como director no fue accidental. Denzel siempre se sintió atraído por narrativas sobre transformación personal, caída y resurrección, quizás un reflejo de sus propias batallas internas que el público aún desconocía. Como director debutante, Denzel trajo al set la misma dedicación meticulosa que lo caracterizaba como actor. Colegas de producción observaron su enfoque detallista, su preocupación por la autenticidad emocional de cada escena y su respeto por el proceso creativo de los actores. Aunque la película recibió críticas mixtas, fue reconocida como un esfuerzo honesto y prometedor. Pasó media década hasta que Denzel se aventurara nuevamente en la dirección. En 2007,
lanzó El Gran Debate, un drama sobre un equipo de debates de una pequeña universidad históricamente negra que, en plena era de la segregación racial, desafía a la poderosa Universidad de Harvard. La película, protagonizada por él mismo y un joven elenco prometedor, abordaba temas como el racismo institucional, la excelencia académica y el poder transformador de la educación. Esta segunda experiencia detrás de las cámaras reveló a un director más confiado y con visión más clara. Denzel demostró creciente habilidad en trabajar con un elenco amplio, extrayendo actuaciones naturales y emotivas, especialmente de los actores más jóvenes. Su dirección fue elogiada por la forma en que capturó el zeitgeist de una América segregada sin recurrir a sentimentalismos baratos o simplificaciones históricas. Fue en 2016, sin embargo, cuando Denzel Washington consolidó su reputación como director con Fences, adaptación de la aclamada obra teatral de August Wilson. La historia de Troy Mason, un basurero de la década de 1950 luchando contra las limitaciones impuestas por el racismo y sus propios demonios internos, dio a Denzel la oportunidad de unir sus dos pasiones: el teatro y el cine, en un proyecto profundamente personal. Además de dirigir, Denzel también protagonizó la película junto a Viola Davis, reproduciendo la colaboración que años antes había conquistado al público en los escenarios de Broadway. Su dirección demostró madurez artística y sensibilidad excepcional para preservar la potencia teatral del texto original mientras lo traducía al lenguaje cinematográfico. En todos sus proyectos como director, un patrón se estableció claramente: el enfoque en dramas humanos intensos, personajes complejos y narrativas que exploraban los matices de la experiencia afroamericana. Denzel demostraba poco interés en efectos especiales, secuencias de acción elaboradas o trucos visuales. Su cámara siempre priorizaba el rostro humano, el diálogo cargado de significado, el gesto revelador. Este enfoque reflejaba su compromiso con la representatividad auténtica. En una industria donde las historias de personajes negros eran frecuentemente simplificadas o estereotipadas, Denzel hacía cuestión de explorar la complejidad, la riqueza y las contradicciones de la experiencia afroamericana. Sus elecciones como director evidenciaban una conciencia política y un sentido de responsabilidad histórica. Mientras su carrera como director florecía, trayendo nueva dimensión a su legado artístico, la vida personal de Denzel continuaba siendo un campo de batallas silenciosas. Cuanto más alto subía profesionalmente, mayores parecían ser los desafíos para mantener intactos los valores familiares que un día aprendiera de su padre pastor. En un universo donde las relaciones de celebridades frecuentemente duran menos que la temporada de exhibición de una película, el matrimonio de Denzel Washington se destacaba como una anomalía. Su unión con Pauletta Pearson, iniciada en 1983, representaba un ancla de estabilidad en medio de las tormentas de la fama. La historia de la pareja comenzó durante los rodajes de Wilma en 1977, cuando los dos se conocieron en el set. Sin embargo, el camino hasta el altar no fue inmediato ni simple. Poco se habla sobre el hecho de que Denzel necesitó pedir la mano de Pauletta en matrimonio 3 veces antes de recibir un sí. Esa persistencia, característica que marcaba su enfoque profesional, se reveló igualmente presente en su vida amorosa. Pauletta, pianista clásica formada y actriz talentosa, renunció a parte de sus ambiciones profesionales para proporcionar un ambiente familiar estable. Mientras Denzel conquistaba Hollywood, ella asumía el papel de base emocional de la familia, creando un puerto seguro lejos de los focos y las presiones de la industria del entretenimiento. La pareja tuvo 4 hijos: John David, el primogénito, nacido en 1984, Katia, que llegó en 1986, y los gemelos Malcolm y Olivia, nacidos en 1991. Criarlos con valores sólidos en medio del ambiente frecuentemente tóxico de Hollywood exigió esfuerzo consciente y constante vigilancia. Los hijos de Denzel y Pauletta crecieron testimoniando el compromiso de los padres con el trabajo duro y la excelencia. No sorprende que muchos de ellos hayan seguido carreras en la industria del entretenimiento. John David se convirtió en actor de éxito, protagonizando series y películas aclamadas. Katia se encaminó hacia la producción cinematográfica. Malcolm se graduó como director por el American Film Institute, mientras Olivia siguió el camino de la actuación. La transmisión del legado familiar no se limitó a las elecciones profesionales. Denzel siempre hizo cuestión de preservar los valores religiosos que había recibido de su padre pastor. La fe cristiana permaneció como una fuerza orientadora en su vida,
incluso en los momentos más desafiantes. Frecuentemente, en entrevistas, mencionaba cómo la espiritualidad le ayudaba a mantener los pies en la tierra en una industria conocida por distorsionar percepciones y valores. Esa espiritualidad se reflejaba en sus elecciones cotidianas. Mientras muchas celebridades buscaban ostentación y exposición constante, Denzel optaba por un estilo de vida discreto. Raras eran las veces en que su nombre aparecía en tabloides o se involucraba en controversias públicas. Su mansión en Los Ángeles, aunque lujosa, estaba lejos de los excesos típicos de estrellas de Hollywood. Las fiestas extravagantes y las salidas nocturnas que formaban parte de la rutina de muchas estrellas no atraían a Denzel. Él prefería cenas íntimas con la familia y amigos cercanos, sesiones de estudio de textos teatrales o simplemente momentos de tranquilidad para reflexionar sobre sus próximos pasos profesionales y personales. Esa discreción, sin embargo, no significaba perfección. Como cualquier ser humano, Denzel enfrentaba sus propias batallas internas. La diferencia estaba en su habilidad de mantener esas luchas lejos de los ojos del público, protegiendo no solo su imagen, sino principalmente a su familia de los efectos corrosivos de la fama excesiva. Entre los valores que Denzel más apreciaba estaba la privacidad. Raramente concedía entrevistas sobre su vida familiar, y cuando lo hacía, se mantenía en terreno seguro, compartiendo solo lo que consideraba apropiado para consumo público. Para Denzel Washington, el éxito tenía un propósito mayor que simplemente acumular riqueza y prestigio. Sus raíces, la educación religiosa y las experiencias en comunidades menos favorecidas moldearon una visión de responsabilidad social que él tomaba extremadamente en serio. Lejos de las cámaras y los focos, Denzel dedicaba considerable energía y recursos a causas que consideraba fundamentales para transformar vidas. Una de las organizaciones más cercanas a su corazón era la Boys y Girls Clubs of America, institución que ofrece programas educativos y recreativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Denzel no solo donaba cantidades sustanciales a la organización, sino que también dedicaba su tiempo visitando unidades en diferentes ciudades, conversando con niños y adolescentes, compartiendo su historia y animándolos a soñar más allá de las circunstancias inmediatas. La educación representaba otro pilar fundamental de su actividad filantrópica. Denzel creía profundamente en el poder transformador del conocimiento, especialmente para comunidades históricamente marginadas. A lo largo de los años, estableció fondos de becas en diversas universidades históricamente negras, como Wiley College, institución retratada en su película El Gran Debate, y la Universidad de Fordham, donde él mismo había estudiado. En 2021, hizo una donación de $2 millones al Departamento de Teatro de la Universidad Howard, una de las más prestigiosas universidades históricamente negras de Estados Unidos. El objetivo era apoyar la formación de la próxima generación de artistas afroamericanos, proporcionándoles oportunidades que él mismo no tuvo durante su formación. Para Denzel, sin embargo, la filantropía iba más allá de donaciones financieras. Él creía en el poder de la mentoría y el asesoramiento directo. Frecuentemente, reservaba tiempo para dar conferencias en escuelas de comunidades carentes, compartiendo no solo historias de éxito, sino también los obstáculos que enfrentó y las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Su consejo más recurrente a los jóvenes era sobre la importancia de encontrar un propósito en la vida, algo mayor que la simple búsqueda de fama o dinero. Esa misma filosofía orientaba su postura profesional. En los sets de filmación, Denzel era conocido por su puntualidad impecable y por el trato respetuoso que dispensaba a todos, independientemente de su posición en la jerarquía de la producción. Desde el director hasta el asistente de limpieza, todos recibían la misma consideración. Jóvenes actores que trabajaban con él frecuentemente relataban cómo Denzel hacía cuestión de compartir conocimientos y consejos, transformando cada proyecto en una oportunidad de mentoría informal. Una de sus frases más citadas entre bastidores era: sé puntual. Domina tus líneas. Trae tu pasión. 3 reglas simples que resumían su ética de trabajo y que él incentivaba a todos a su alrededor a adoptar. El impacto cultural de Denzel Washington trascendía sus actuaciones individuales o sus proyectos filantrópicos específicos. Se había convertido en un símbolo de excelencia e integridad en una industria frecuentemente criticada por la falta de ambas. Para actores negros emergentes, en particular, su trayectoria ofrecía un modelo de carrera basado en la búsqueda de la calidad artística y la autenticidad.
en vez de la simple conformidad con expectativas limitadas o estereotipos raciales. Directores como Ryan Coogler, Barry Jenkins y Ava DuVernay citaban a Denzel como una influencia crucial, no solo por sus habilidades como actor, sino por su determinación en crear oportunidades para que historias negras fueran contadas en toda su complejidad. Su legado podía verse en la creciente diversidad de papeles disponibles para actores afroamericanos y en el aumento de proyectos liderados por creadores negros en Hollywood. Mientras el mundo conocía esa faceta pública marcada por la generosidad y el compromiso con causas sociales, pocos tenían acceso al hombre detrás de la máscara del filántropo. La presión para mantener la imagen de modelo y mentor perfecto creaba su propio tipo de carga, un peso que se sumaba a las tensiones personales que crecían silenciosamente en su vida privada. Y así llegamos al final de esta historia sobre la vida de Denzel Washington. Como vimos, detrás del éxito y los premios, existe un hombre que enfrentó muchas dificultades y superó grandes desafíos. El viaje de Denzel nos enseña que incluso en las horas más difíciles, es posible encontrar fuerza para seguir adelante. Su vida, con todos sus altibajos, continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios abajo. Tu opinión es muy importante para nuestro canal. No olvides dejar tu like, comentar en el video y, si aún no lo has hecho, activar la campana de notificaciones para recibir en primicia nuestros nuevos contenidos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video con otra increíble historia sobre las celebridades que todos admiramos.